Joseph, bienvenido, ¿cómo estamos hoy? Pues muy bien, Juan Carlos, esperando la entrevista. Vamos, si te parece, directamente al grano y nos vamos a meter de lleno en esa parte bíblica que habla del origen del mal. Pues sí, en la vez anterior estuvimos hablando de ese jardín del Edén, donde se manifiesta esa dualidad del mal con el árbol de la ciencia del bien y del mal, eh, que es lo que, a mi modo de ver, y en la literatura del judaísmo simbólica, sobre todo los 10 primeros capítulos del Génesis son altamente simbólicos, pues nosotros tomamos en cuenta de que es una dualidad que está intrínseca dentro del ser humano, ese bien y el mal. Es decir, Hashem, el Eterno, lo que busca, para nosotros los judíos, lo que busca es que entendamos el bien de una manera práctica y el mal de una manera teórica. Es decir, a través de una conjunción de opuestos, que se refleja en la simbología antigua de todos los pueblos, podamos ir avanzando y progresando. En ese sentido, es como podríamos entender el mal en el ser humano, en el origen de la creación y así. Estuvimos viendo la aparición también de esa serpiente que tienta a Eva. Dijimos que Adán y Eva no serían nombres propios, sino funciones de parte de la creación. Adán sería la parte de la materia y la sangre, donde viene Adama, y Eva sería simplemente la portadora de vida, que sería ese aspecto del genético, que estaría la conciencia y la consciencia del ser humano ahí involucrada. Entonces, esa serpiente de alguna manera interactúa con la parte más profunda del ser humano, genética, Eva, y vemos que Najas, que significa serpiente, Najas sería en hebreo, significa también experiencia o percepción. Esto lo podemos ver en Génesis 30:27, cuando Jacob le dice a Labán, Jacob le dice a Labán, su tío, dame todo lo que me pertenece, que ya me he cansado de estar en tu casa sirviéndote y me has tomado el pelo. Entonces Labán le dice, no te vayas porque he percibido, he tenido la experiencia de que Dios está contigo. Pues ahí se está empleando la misma palabra, Najas. Entonces eso aplicado a la base del origen de la humanidad, del mal, podríamos entenderlo como una percepción que está dentro del código genético de cada persona. Hablo de código genético por hablar también de esa conciencia o consciencia con ese. Entrando en el texto bíblico, uno de los libros más antiguos que hay, que se desconoce el autor, se desconoce la fecha, pero pensamos que más antiguo que el Génesis, sería el libro de Job. El libro de Job es uno de los modelos más claros del sufrimiento humano, porque ahí es donde podemos ver exactamente hasta dónde puede llegar el dolor, soportable o no, la prueba para a cualquier grado, en cualquier situación, cultura, etnia o persona, condición social, lo que sea. En el primer capítulo tenemos como una especie de entidad mala, perversa, que dice que es Satán, que viene de rodear la tierra y viene con los ángeles de Dios, se le acerca a Job y le quita todo lo que ha reunido, toda la parte externa, sus hijos, su casa, sus bienes, etcétera, ¿no? Y en el segundo capítulo le entra en la parte interna, que es su vida física, su bienestar, su salud. Y la esposa de Job le dice, maldice a Dios por todo esto que te ha venido y muérete. Y le dice Job, como una mujer necia has hablado, ¿acaso solo recibiremos de Dios el bien? Hay que decir a toda la gente que hay una frase en el libro de Job, al principio del todo, que se suele pasar muy por encima, muy por alto, que dice, había en tierra de Uz un varón llamado Job, etc. Pues la palabra Uz en hebreo viene de una raíz, viene de una palabra que significa había en la tierra de la leyenda, del cuento, del símbolo. Eso es lo que significa Uz. Y en cierta manera el libro de Job sería un símbolo de cómo las personas, a pesar de que sean justas, le van a venir cosas malas. Y esto también a veces no entendemos en nuestra sociedad cómo, siendo una persona buena, honesta,
pues puede venir una enfermedad, puede tener un accidente en nuestra familia, etcétera, ¿no? No entendemos. Pero digamos que leyendo este libro podemos entender que son cosas que en vida, en este plano dual, pues no llegaremos a entender hasta que lo hayamos trascendido, porque formará parte, lo que hablábamos un poco en la vez anterior, de esa dualidad tan necesaria para ir complementando el libro que somos cada uno. Las páginas de ese libro que a veces quedan incompletas porque no hemos entendido una situación o no la hemos sabido superar, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que podríamos hablar también de un mal que aparece como adversidad y prueba en el libro de Job, no como un personaje propio, porque estamos diciendo que es un símbolo altamente poético. En nuestra vida, por ejemplo, el sufrimiento es aquella experiencia que nos permite, digo yo, de alguna forma, de algún modo más directo o dramático, o directo y dramático, lo que somos como seres humanos. No sé si me he explicado en la pregunta. A ver, las personas vamos aprendiendo siempre. Hay aquel dicho de los abuelos, Juan Carlos, que dice nunca te acostarás sin haber aprendido algo nuevo. Es que en el momento en que dejamos de aprender, pues empezamos a morir, diría yo. Dejamos de ser seres humanos, porque somos información en progresión constante y necesitamos ir aprendiendo también a base de errores. En fin, hay aquel dicho también que dice, ¿no? El que olvida sus errores está condenado a repetirlos en el futuro, ¿no? Hablando de la historia. En fin, yo creo que sí, el sufrimiento es necesario porque nos ayuda a tener otra perspectiva de aquellas otras personas que luego sufren o tienen las mismas situaciones o van a pasar por lo mismo que hemos pasado nosotros, o a veces no entendemos. A ver, pueden darse también estas situaciones, que no entendamos el porqué y hasta que no nos muramos y veamos desde más arriba, desde otro plano, nuestra historia, ascendencias y descendencias, entonces podremos decir, ahora entiendo por qué tuve que pasar por eso. Y claro, para nosotros eso sería el mal. Es como un niño pequeño, Juan Carlos. ¿Sí? Los que tenemos hijos, tenemos que regañar a nuestros hijos para que no metan los dedos en el enchufe de la corriente. Entonces el niño, pues a lo mejor llora, se enfada, y eso para el niño es el mal. Pero le va a servir porque no lo aprende, no sabe discernir ese posible calambrazo de corriente que le va a dar y no lo ve el peligro. Entonces nosotros tenemos que regañarles, tenemos que privarle de cierta libertad. Podríamos estar hablando entonces que en un estado existencial en el cual el hombre percibe en su conciencia la noción, no sé si decirlo, la noción del límite, ¿no? Del tope, del máximo a donde puedes llegar como ser humano, y también al revés, de esa debilidad donde puedes llegar a alcanzar como ser humano, te da las posibilidades para elevarte al mismo tiempo a un estado único de madurez y sabiduría. Sí, sí, sí. Es que tenemos un texto donde Yeshua le dice a los corruptos fariseos, porque no todos los fariseos eran corruptos, como Nicodemo o Arimatea, le dice, sois de vuestro padre el diablo. La palabra diablo, diabolos, que viene del griego, es tirar entre los palos, vendría a significar, es un concepto que significa hacer tropezar, no es una entidad propia, ¿no? Lo que da a entender Yeshua es que son personas tan corruptas que ni progresaban ellos ni dejaban progresar a los demás, ¿no? Y en ese sentido, ellos estaban haciendo el mal. Podríamos decir, no lo sé, en esta doble condición del bien y el mal, oscura y luz, oscuridad y luz, oscura y luminosa, en esta doble condición, a la vez seguida de un contexto dramático que implica, por ejemplo, la ansiedad por superar lo antes posible aquello que nos hace sufrir. Es lo que seguramente convierte el dolor en una de las cuestiones más acuciantes y trascendentes de nuestra existencia. ¿Sufrimos a veces innecesariamente? Yo creo que todo obedece a una causa, no a una casualidad. Yo creo que todo es
causalidad de las cosas. Todo tiene un porqué. Y lo que pasa que puede ser que en el momento no lo estemos viendo y lo veamos más adelante. Yo creo eso. Entonces todo tiene un porqué. El sufrimiento también implica ya abrir la mira, la perspectiva de que vendrán cosas diferentes. O sea, ya peor no podemos estar. Además tenemos, ¿no? O sea, cuando se habla en el Nuevo Pacto, de lo que se llama como Nuevo Testamento, ¿no? Que Hashem, el Eterno, no nos dejará ser probados más de lo que podemos soportar y también nos dará una salida con la prueba. ¿Por qué y para qué existe el sufrimiento? ¿Cuál es la razón? Si es que la hay, que no lo sé si la habrá. ¿Cuál es la razón de que exista ese sufrimiento, quiero decir, y de ese dolor en el ser humano? Porque siempre que hay sufrimiento, automáticamente lo interpretamos que va a haber dolor fijo, bien sea físico, bien sea espiritual. Sí, es lo que estamos hablando. Para mí es una evolución continua en el ser humano y es necesario, o sea, la existencia del bien es el mal. Estuvimos hablando la vez anterior de esa dualidad, ¿no? Que es necesaria siempre para ir progresando, ¿no? Y esto es que hay un texto también altamente simbólico cuando aparece el diluvio, el Mabul, que le decimos, con Noah, con Noé, y allí, pues, bueno, parece que el Eterno se había enfadado tanto que tenía el poder de destruir a toda la humanidad cuando él quisiera y como quisiera, ¿no? Y entonces le garantiza a Noé y a su familia que eso no va a volver a suceder siempre y cuando se obedezca, digamos, los dos preceptos principales de la Torá, de la ley, que es amar al creador o lo creado y al prójimo como a uno mismo. Y que en garantía de eso va a decir que existirá el día y la noche, la siega, la sementera y la cosecha, etcétera. Va a seguir existiendo la dualidad para que se siga progresando. Y en ese progreso, por supuesto, están las pruebas, está el dolor, está el placer, está todo incluido. Son conceptos, evidentemente tiene que haber esa dualidad, ¿no? Para entender el bien tiene que haber el mal y para entender el mal tiene que haber el bien. Sin embargo, la línea que los divide, que los separa, dependiendo de cada cual, la interpretación, la vida, la sociedad y todo lo que vive, puede estar en un lado o en otro, más cercano hacia un lado, más cercano o al otro, dependiendo de quién lo perciba en esa cultura que estoy diciendo. No sé si me estoy explicando. ¿El bien y el mal es un concepto únicamente humano? Yo creo, como estuvimos viendo en el texto de Isaías 45:7, que también es un concepto divino. Es decir, el Eterno puede utilizar enviados, pueden ser ángeles, seres espirituales o pueden ser incluso otro tipo de razas, ¿por qué no? Más antiguas que la humana. Puede utilizarlos para sus soberanos propósitos. El ejemplo más claro que vimos en esto fue, como estuvimos mencionando, en el libro de Números, Bamidbar 22, capítulo 22, verso 22, cuando tenemos un profeta que quiere ir a maldecir al pueblo de Israel y se le aparece el ángel del Eterno haciendo de adversario, literalmente en hebreo, haciendo de Satán. Estamos viendo que Hashem, el Eterno, está utilizando a un enviado que perfectamente podría ser una persona, podría ser un rey, un gentil, pero el texto nos dice que es un enviado del Eterno que hace de adversario, que hace de Satán, para evitar que el profeta maldiga al pueblo de Israel. Y bueno, yo creo que esa posibilidad del mal, no solamente en el ser humano, sino también en lo divino, existe. Pero, como estuvimos diciendo, es un mal para progresión. Pero el mal que viene de la parte humana es un mal de corrupción. Cuando el ser humano hace el mal, lo hace en un sentido de depravación y corrupción y para un sentido de orgullo, de vanagloria. Pero en el sentido del mal, cuando hablamos de lo divino, de lo trascendente, es un mal de progresión.
para ayudarnos. ¿Y dónde está el límite? Tanto para arriba como para abajo. En el ser humano, quiero decir. Porque para lo que uno es bueno, para otra persona pudiera ser malo. Sin embargo, el camino que ha autorizado puede ser óptimo. No sé si me Sí, explico. Creo que ya he puesto algún ejemplo en Mundo Insólito Radio sobre esto. Cuando te presentas a unas pruebas de trabajo, por ejemplo, dentro de las capacidades de cada uno y del esfuerzo de cada cual, independientemente de eso, todo el mundo se presenta con unas mismas oportunidades. Sin embargo, unos consiguen el trabajo y otros no. Lo que para unos es alegría, para otros es frustración. Hay bien ahí, hay mal, para lo que, no sé si me explico, el que consigue el trabajo, que es por lo que ha luchado y se ha presentado a esas pruebas, demuestra que, bueno, pues una alegría a la hora de haber conseguido su plaza. Sin embargo, el que no lo ha conseguido seguramente lo esté pasando mal. La alegría también por el bien conseguido puede afectar y causar mal a otras personas, ¿no? Por eso digo pues dónde sí, está, dónde, sí, dónde sí. está el límite exacto del bien y el mal, porque yo me parece que es una cosa un poquitín, no sé si llamarlo intangible, pero un poquitín fluctuable, ¿no? Mejor dicho. Sí, existe en el mundo griego, existía lo que se llamaba la regla de oro, que es no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Yeshua transformó eso en activo y positivo, diciendo, haz al otro lo que quieres que te hagan a ti. En ese sentido, dentro del ser humano hay esa huella genética del árbol, del conocimiento, del Edén estamos hablando, que dice precisamente en lo que estamos hablando ahora. El, el bien y el mal van a estar dentro de la persona reflejados siempre sobre la base de ama lo creado y a tu prójimo como a ti mismo. Esa, esas dos premisas, de ahí sale un gran abanico que implica todo el desarrollo de una sociedad avanzada y racional también. O sea, racional, quiero decir, ¿no? Como conjunción irracional. Entonces, de ahí viene todo eso. Entonces, las personas, como dice la carta a los romanos del Saría Saúl Apóstol Pablo, nadie tiene excusa. Nadie puede decir, es que Dios a mí no te me has mostrado. Sí, Dios se ha mostrado a ti en la naturaleza. Y la naturaleza, los indios Hopi, el esquimal que está perdido en el Polo Norte, donde sea, esa persona tiene dentro de su código genético o conciencia, tiene esa huella de amar lo creado y al que te viene enfrente como a ti mismo. No lo mates, a no ser que venga a matarte. Ámale como a ti mismo, deseale lo mismo que a ti. Y en el trabajo ocurre igual, en el ejemplo que me has puesto. Y yo te podría poner otro ejemplo que nos llevaría a uno de los textos peor entendidos en esta situación que se encontraría en Isaías 14 o en Ezequiel 28. El texto de Isaías 14 está hablando del rey de Babilonia, en este caso Nabucodonosor, que es un rey engreído, exaltado, y entonces se vanagloria de todo lo que ha conseguido por sus propios méritos, por su propio trabajo, y a los demás nada. Lo demás no les importa, los humilla, al pueblo lo humilla, más o menos un poquito, pues si empezamos a poner ejemplos de países actuales, tenemos muchos. Al pueblo lo humilla. Entonces, este rey le dice, es que tú decías, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas del Eterno, y allí levantaré mi trono. Oh, vale, muy bien. Se estaba haciendo, en la antigüedad, a los reyes se les consideraba como estrellas. Y en este caso, aquí, pues, se dice que él mismo, este rey, está diciendo, el Eterno le está diciendo, pues tú eres una estrella, la primera estrella resplandeciente de la mañana, en este caso sería la estrella Venus, del planeta. Le dice, pues, ¿cómo has caído del cielo, astro reluciente, hijo de la aurora? ¿Cómo decidiste de cuelo Lucifer Quimane Orievaris? En latín. Y aquí es donde viene el problema, Juan Carlos.
El problema es que Hashem el Eterno ha condenado a este rey por su soberbia y su arrogancia, porque se ha inclinado al mal. Ha dejado el bien y se ha inclinado al mal sometiendo a los pueblos. Y entonces se ha creído que era una estrella, la primera de todas. Y entonces esa estrella es en hebreo, estaríamos hablando de Hillel, Jalel, es resplandeciente. Y en latín es Lucifer. ¿Entiendes? Y de aquí se fabricó, vino Jerónimo con la Vulgata, Jerónimo de Estridón, y con el Papa Dámaso I, pues estaba, se estaba, digamos, habría un jaleo entre la Iglesia de Oriente y de Occidente, de que, bueno, había ahí que someter a los pueblos a través del miedo. Y le dicen, pues aquí hay que traducir estrella resplandeciente. Y le dice Dámaso I, no, deja Lucifer. Y de ahí creamos un personaje para tener sometido al pueblo, al mal, al miedo. O sea, la idea siempre va a prevalecer en ese sentido. Si vosotros no os sometéis a la iglesia, al poder eclesiástico que ahora reina, vosotros seréis como esta estrella que ha caído del cielo, como este Lucifer, como este rey perverso de Babilonia. Y lo mismo sucede después con otro rey en Ezequiel, cuando se habla del rey de Tiro y el rey Hiram, que fue el que vendió todo el oro, las maderas para el templo de Salomón, y Salomón pues le paga con lo que tiene y se enfada a este rey y bueno, y entonces se enfada con los hijos de Israel. Es una historia un poco larga, pero también se habla de que te paseabas en el cielo y fuiste arrojado del cielo, y de ahí se toma el simbolismo para crear otra vez el mismo personaje, que es una especie de ser pensante llamado Diablo, Satanás, que se enfada en el cielo con Dios, que es un absurdo eso, porque demostraría que hay imperfección, hay dualidad en el cielo y eso no es así, y es arrojado a la tierra. Entonces, claro, la gente dice, pero es que el texto dice que se paseaba en el huerto del Edén, estuviste, pero claro, la gente tiene que entender que Edén significa deleite, placer, es decir, ese rey perverso, Hiram, tuvo un momento de placer y deleite mientras trabajaba para Hashem en la construcción del templo con Salomón. Tuvo ese deleite, ese placer, estaba, digamos, en armonía, en sintonía, es lo que viene a significar el Gan Eden, el Edén, el huerto del Edén, ¿no? Y llega un momento en que la soberbia, como el otro rey de Babilonia, les puede. Es decir, el poder corrompe, Juan Carlos, en resumen. Cuantos más años esté un personaje en el poder, peor. Y esto es lo que pasa. Ahí está el mal. Has considerado, iba a decir, has mencionado antes a Job. A Job se le podía considerar una especie de rebelde, ¿no? ¿Por qué? No sé, pregunto. Porque, según has mencionado tú, iba en contra de muchas de las cosas que dictamina la Biblia. No de muchas, pero sí de algunas. Contradecía o dudaba de algunas disposiciones que marcaba o que tenían establecidas en la Biblia como que habían sido dichas por Dios, ¿no? No sé ahora por dónde vas, no sé a cuál te refieres. Me gustaría que me citaras alguna, porque Job era un varón justo hasta el punto de que hacía algo que era incorrecto, que era hacer sacrificios por sus hijos, por si hubieran pecado ellos, y los hijos no les hubiera dado tiempo o no hubieran mostrado el interés por hacer ellos mismos el holocausto de paz, y él los hacía por ellos. Ves que era justo, hasta era su esposa la que le dijo maldice a Dios y muérete, en todo caso. Bueno, aquí ahora me acabo de encontrar un texto donde pone Job es un rebelde, pero su rebeldía no es un acto de capricho o inmadurez, sino una queja. Job se queja de sus amigos defensores de la teoría de la retribución, aduciendo que, bajo la pretensión de defender las tradiciones, enseñan una forma equivocada de vivir la religión, dando prioridad al amor propio sobre el amor de Dios. O sea, estamos hablando de egoísmo, claramente. Sí, sí. Pero Job se queja también de Dios, que es donde yo te iba, y le reclama con angustia lo que considera una gran injusticia. Él es un hombre religioso y bueno con el prójimo, lo cual no merecía padecer tanto sufrimiento. Y es aquí a donde yo te voy a hacer la pregunta. Todo lo que no es religioso, todo lo que no está relacionado con Dios, con la religión, está en el lado oscuro, en el lado del mal. A ver, espera. Vamos por partes. Vamos primero con Job, acabamos con Job.
Sí, Sí, sí. yo considero que está relacionada la pregunta con el texto. Si quieres te vuelvo a repetir que te he leído ahora mismo. Espera. Vamos. Es que es, Déjame la segunda pregunta para luego. sí, Hacemos primero la de Job. Job, durante su sufrimiento, eh, eh, en todos los capítulos que tiene el libro, aparecen sus amigos, 4 amigos, 3 ancianos y uno más joven, y los 3 ancianos le dicen, pues esto te ha venido porque has hecho algo malo, ¿sabes? Esta cosa. Y entonces Dios te está poniendo a prueba, te está castigando porque algo tienes oculto y así, digamos que estaba un poco con la cuestión esta de la ley del talión, algo muy típico en las etnias semíticas. Hay que olvidarse de pensar como occidentales en el siglo XXI. Es otra cultura, otro pensamiento, esto. Entonces, cuando han hablado los ancianos, luego le toca al joven. Y el joven dice, bueno, pues yo ahora todo eso que habéis dicho vosotros, todo eso lo que habéis hecho es hacerle más daño a Job. Dice el joven, ¿por qué tenemos que presuponer que Job está haciendo el mal o ha hecho algo malo? Dice, ¿por qué no guardamos silencio? Y entonces al final aparece Hashem en los últimos capítulos. Sí, es una parábola, una masal, le decimos nosotros. Es como un cuento, una gada. Diciendo, ¿acaso puedes entender tú cómo yo hago las cosas en la creación? Eso es lo que le dice Dios a Job y a los ancianos, ¿no? ¿Podéis entender eso? Guardar silencio ante lo que no podéis entender. Esta es la explicación. Y entonces al final el libro acaba con una bendición 7 veces mayor que la que tenía al principio, con más hijos, con una casa, todo, más riquezas, etcétera, ¿no? La segunda pregunta. ¿Cómo era la...? sí, todo lo que no está relacionado con la religión, todo lo que no es religioso, está en el lado oscuro, está en el lado del mal. Vale. Todo lo que no es religioso realmente no existe. Para mí, es mi perspectiva. O sea, el ser humano es religioso sí o sí por naturaleza, aunque sea en creer en la nada, como Atrecho en la historia interminable, aunque sea creer en lo que quieras, en una piedra, en sí mismo. El ser humano tiene que creer, ha nacido para creer. Entonces, ahí está el bien y el mal también, porque no se puede desapegar, forma parte de las células, del código de cada persona, de lo que hace y deja de hacer. No somos autómatas, somos seres racionales, somos seres pensantes, que sabemos amar y sabemos odiar. Y tenemos que convivir con eso. Ujú. Si te parece, para otro día podíamos hablar. Ahora, si quieres mencionar algo más o te has quedado algo en el tintero, no te preocupes. Simplemente es una idea que se me ha ocurrido porque me parece súper interesante todo lo que está relacionado con Job. Yo creo que es una buena idea participar en algún programa si quieres y tienes a bien Uh-huh. Sí, hablar sí. sobre la vida de este personaje que yo creo que le conoce todo el mundo, aunque realmente no ha profundizado en él. Es un modelo, Juan Carlos. El Job, como hemos dicho al principio, es un modelo único para el sufrimiento de cualquier persona. Es el modelo máximo, la expresión máxima del sufrimiento y de la paciencia. Por eso, porque su vida, tú lo sabes mejor que yo, porque seguramente que lo hayas estudiado más, no es una vida fácil. Es más bien desdichada y más bien compleja y más bien llena de contradicciones y de mucho sufrimiento. Lo dejamos para otro próximo programa, si te parece y tienes a bien. Si Sí. quieres añadir algo más a lo que hemos hablado ya. Bueno, pues a ver, tengo que decir para todos los oyentes que estarán nuevamente preguntándose, pero bueno, Joseph, ¿y cómo podemos entender lo de Yeshua con el endemoniado gadareno? O Efesios 6, cuando dice el apóstol Pablo que no tenemos lucha ni contra carne ni sangre, sino vuestras espirituales, o el Apocalipsis 20, que el diablo fue atado y arrojado, el dragón de 7 cabezas. ¿Cómo podemos entender eso? Todos esos textos están explicados dentro de una cultura muy concreta, para un tiempo muy concreto, para un pueblo muy concreto que acabó
tuvo su fin en la cruz del Gólgota, con la muerte y resurrección de Yeshua. El mensaje, el propósito de todo acabó allí. Entonces, el Eterno no quiere que se escriban libros. Quiere que la gente lo tenga todo escrito en el corazón, en el interior, que se obedezca por amor. Cuando somos niños rebeldes, cuando somos niños malos, olvidadizos, necesitamos que se nos pegue en la nevera con el imán la lista de cosas que hacer en casa, incluso no pegarle a tu hermanito, cosas de esas. Entonces, llega un momento que el niño crece y ya no necesita tener nada escrito, porque ya lo sabe, lo ha aprendido. Entonces, todos estos textos que nos hablan del mal y de que efectivamente nuestra condición humana realmente, si quiere progresar con el bien y el mal, o el mal y el bien, no es algo que tú puedas sumar, que puedas amontonar en cajas, es algo interno, es algo espiritual. Entonces, si tú te alimentas de cosas buenas, en el sentido espiritual, no de comida del supermercado, pues vas a generar cosas buenas. Es lo que hablábamos un poquito también la primera vez. Y entonces, ese Najas que nos habla el Génesis, esa percepción, es la misma que aparece en Apocalipsis 20, cuando dice, y este es el dragón antiguo, el diablo, Satanás, la serpiente antigua del Edén. Esta percepción es la que tú puedes dominar, cualquier persona puede dominar, si a través de los méritos de un justo, en este caso Yeshua, pues hace el bien. O tú mismo puedes ser un justo cumpliendo con esos dos requisitos que van impresos en el código genético de cada persona. Amar lo creado y a tu prójimo como a ti mismo. Y haces una extensión de ti y todo es bien. Y el mal simplemente lo tendremos para compararlo, para tener como un semáforo ahí diciendo, ojo, aquí no te acerques. Esa sería la cosa. Sí, has dicho que va intrínseco, o sea, que es innato, que es inherente al ser humano, pero ¿por qué no nacemos con esa conciencia ya predispuesta? Que la tienes que ir de algún modo alimentándola en medida de tu crecimiento físico. Claro, porque si no, seríamos autómatas, no tendríamos nuestro libre albedrío. Entonces, somos libres en ese sentido, Juan Carlos. Y la mejor manera de que alguien pueda aprender algo es enseñándole. Entonces, si una persona no sabe, necesita ir aprendiendo. Para ir evolucionando en medida de sus necesidades también sociales, religiosas, espirituales, y no sé cómo definirlo más, pero vamos, son las necesidades que uno va cogiendo en medida que va creciendo, porque sabemos todos que nacemos para morir, pero dentro de ese camino que hay entre esa distancia, entre esos dos puntos, pues necesitamos aprender muchísimas cosas, que para eso venimos aquí, supongo yo. Y si luego hay una reencarnación o hay un más allá o vas a algún lugar, pues eso es otro tema que también podíamos hablar. ¿Tienes algo más que añadir sobre lo que estamos hablando? Bueno, ya está. Y yo pienso que hay una riqueza muy profunda, muy bonita, muy simbólica en el texto bíblico. A ver, si nosotros miramos también los otros textos de la India, de Mesopotamia, de todo lo que es Mesoamérica, de los incas, los nazcas, etcétera, veremos que también se está utilizando esa simbología no se habla exactamente de un ser que era bueno y se hizo malo, de un demonio, no se habla de eso, sino que se hablan de distintos tipos de dioses, que pueden ser buenos o malos, el de la lluvia, el del sol, etcétera, ¿no? O sea, esto forma parte de ese constructo cultural de la raza humana y tiene que convivir con ello. Y Igual aceptarlo, que, ¿no? sí, igual que hoy en la actualidad. En la actualidad tenemos que convivir con una serie de situaciones en la política, en la vida social, en la vida de cada persona, familiar incluso, que tendremos siempre los contrapuestos cada día cuando bajemos, salgamos a la calle, cuando pongamos las noticias, tendremos siempre un contrapuesto delante nuestro y, bueno, a ver de qué nos alimentamos y cómo solucionamos todo eso. Se me acaba de ocurrir otra pregunta ahora que has mencionado esto. ¿Estamos dominados a nivel mundial por el mal? Pues mira, tristemente la historia a mí me ha demostrado que sí, Juan Carlos, y no Por eso, aprendemos. por eso No yo te aprendemos. preguntaba, porque si no hay más que desastres, guerras,
matanzas, genocidios y La, la historia nos ha demostrado que todo es una constante, es cíclico y es a través de a los pueblos se les ha sometido a través de la ignorancia y el miedo y eso los tienes cogido al pueblo para que te hagan caso a ti. Entonces tú les prometes que ese bicho raro, virus, demonio, lo que tú quieras, está ahí fuera y que tú solamente les puedes proteger y entonces te van a hacer caso a ti. Entonces, no, pero es que yo quiero mirar la opinión de este otro médico. No, 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 ese es un hereje, este a la hoguera. Ya, pero es que hay mujeres que recogen setas en el bosque. Uy, 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 eso nada, eso tú tienes que tomarte lo que te decimos nosotros. Y cosas así. Entonces, la guerra, igual. El ser humano, cuando está en el poder, necesita someter a los otros. Es que también aparece en Génesis cuando se habla de Nimrod, ¿no? Cuando se habla que él fue el primer constructor de una de las ciudades más famosas, que en este caso sería Babel, y la construye sometiendo a los pueblos pequeños. Y yo, pues la verdad, tuve la oportunidad de estar en Egipto y allí visitar el templo de Komombo en las orillas del Nilo. Y ese templo es muy peculiar porque tiene escondrijos y tiene como cavidades huecas debajo de su explanada y ahí se metían los sacerdotes y se escondían ahí. Y cuando el pueblo venía para escuchar la voz de los dioses, a ver si qué tenían que hacer, si sacrificios, si traer más granos y más dinero al templo, tal. Entonces los dioses, que eran los sacerdotes, hablaban y la gente se pensaban que eran los dioses. Y entonces, pues claro, el sumo sacerdote allí pues les decía, oh, los dioses han hablado, tenéis que traer más dinero. Pues claro, la gente estaba engañada, ¿no? Siempre, esto no es nuevo. Ese es el mal, forma parte del ser humano. Entonces, yo siempre digo lo mismo, no estoy diciendo que los gobiernos sean malos, sino el sistema. Entonces, a lo mejor tenemos un político que está ahí en medio y tiene que tragar con todo y es una buena persona. Y entonces, no sé, no hay que generalizar, hay que saber separar la parte por el todo y bueno, y seguir adelante. Y yo, sinceramente, hay que convivir con ellos, Juan Carlos, con el bien y con el mal. No nos queda otra, ¿no? No nos queda. Joseph Ben Levi, quien quiera saber algo más sobre él, sobre sus cosas, sus investigaciones, tienes un canal de YouTube, ¿verdad? Sí, sí, sí. El canal es Joseph Nueva Consciencia con ese. Y luego el otro que es Nueva Consciencia de la Historia. Son dos canales, el otro es más pequeñito. Con que pongan eso en el busca, ya te encuentran, ¿no? Sí, y con que opinen, den una opinión en cualquier vídeo, yo enseguida respondo. Yo soy de los que responden, no me gusta dejarlo vacío. Eso, sí, sí. Pues bueno, ahí lo hemos dejado dicho para un próximo programa, la vida de este buen señor Job. Y muy agradecido, como siempre, por estar en Mundo Insólito Radio. Ha sido muy enriquecedora la experiencia de hoy también, no solamente la de la última participación, también la de hoy. Y espero que la futura sea cuando menos como la de hoy. Y bueno, lo dicho, muchas gracias por todo y un fuerte abrazo. Muy bien, igualmente, Juan Carlos. Gracias a vosotros.